Y para aportar claridad, Mauro, sumamos a este diálogo a la diputada Mónica Mancha, del Frente de Todos y vocal de la Comisión de Libertad de Expresión. Mónica, muy buenas noches, bienvenida a Solo Periodismo. No sé si pudiste escuchar el repaso que se estuvo haciendo en cuanto a este tema y qué opinión merece este pedido de informes. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos, todas, todes. Sí, estuve escuchando el informe. Me parece que en principio hay como dos términos muy fuertes, ¿no? Persecución política y libertad de expresión. Yo creo que persecución política es lo que sucedió durante los 4 años del macrismo. No sé si recuerdan, desde trabajadores y trabajadoras que cambiaban sus nombres en cuentas de redes sociales, en Twitter, en Facebook, porque eso significaba que podían perder el trabajo. Eso es persecución política y es cercenar la libertad de expresión. Ustedes son parte de un programa periodístico que investiga, que analiza hechos sociales y que eso de ningún modo podría estar pensado como que ponga en riesgo la libertad de expresión, sino todo lo contrario, ¿no? Como parte también de una versión de las cosas, de la realidad, de una mirada, que es una mirada desde la comunicación, que es social, Mónica, perdón que te interrumpa, pero esto que mencionás parece que fue otra vida, ¿no? Pero fue hace 4 años atrás. Esto que estás mencionando. Claro, que se terminó hace meses atrás, ¿no? Fue una constante, ¿cuánta gente conocemos que había cambiado los nombres de sus redes sociales? O recuerdo el caso en el que Patricia Bullrich llevó preso a un pibe por un tuit que ponía en riesgo, entre comillas, supuestamente la seguridad del expresidente Macri. Sí, pues es muy Entonces, curioso, es muy curioso, sí, Mónica, esto que apuntás. Recién hablábamos en la reunión de producción acerca de lo que esta oposición actual está acusando al gobierno de estar haciendo una especie de patrullaje en redes sociales para perseguir supuestamente opositores, algo que claramente el gobierno de Mauricio Macri llevó a cabo, vos la mencionabas, a Patricia Bullrich y a su división Panzer de buscadores en redes sociales de personas que opinaran en contra del gobierno de Mauricio Macri. Absolutamente, o recuerdo a Cintia García cuando se va de Radio Nacional, también que le decían que le revisaban el Twitter. Hubo expresiones muy claras en esa línea y me parece que en todo caso hablar con esos términos y de persecución política por parte del diputado Wolf me parece un despropósito. Yo creo que si hay intención de poder trabajar en la comisión, que como decían ustedes, bueno, él preside, yo soy una de las vocales de esa comisión, pero por supuesto, y me parece que podemos pensar cómo mejorar en todo caso las instancias que tenemos. Pero hablar en esos términos de este gobierno realmente me parece exagerado, me parece que está fuera de la realidad, teniendo en cuenta además que es el gobierno nacional quien plantea no tener más gastos reservados en la AFI, poder transparentar el funcionamiento de un organismo de esas características. O sea, habla de una situación y la realidad y las cosas que vivimos nos van mostrando todo lo contrario, ¿no? ¿Usted diría que no es casualidad inclusive que esto se desarrolle, se active, se desempolve en el medio de una pandemia? Porque entonces no tenemos salida como país, ¿no? Totalmente, totalmente. Aparte me parece que este es un momento muy, muy particular de la historia del mundo y también obviamente de nuestro país, en donde tenemos que tener una responsabilidad política tremenda porque significa estar en cuarentena, significa poder de algún modo acompañar la situación de tantas familias que están pasándola muy mal. No solamente es la situación económica que realmente es compleja, sino también la vivencia, el miedo, la incertidumbre, muchas cosas que se ponen en juego y que nuestro gobierno está permanentemente tratando de sostener, de llevar una palabra de aliento, de generar programas. Todas las reuniones que nosotros tenemos en el Congreso en esta etapa, las comisiones en las que nos estamos reuniendo son a raíz de proyectos que están vinculados a la pandemia. O sea, es un tema central, es un eje vertebrador de la política de este momento. Me parece que deberíamos centrarnos todos ahí. Con respecto al tema de libertad de expresión y particularmente a lo que es el troleo, Twitter o las otras redes sociales, ¿a usted no le escapa, diputada, que esto es un tema mundial? Ha pasado en Rusia, Rusia ha sido acusada de intervenir directamente en las elecciones que hicieron que Donald Trump llegue a presidente. Pasó claramente con Cambridge Analytica, el dueño de Facebook tuvo que ir a dar un informe a la Cámara del Congreso de Estados Unidos, y la realidad es que me parece a mí que los diputados como usted,
diputada, deberían empezar a hacer algo para empezar a separar lo que es un fanático, lo que es un militante político y lo que es un opinador rentado y coordinado. Porque lo que está pasando en la Argentina y lo que me parece que pasa en el mundo es que lo que hay en Twitter y en muchas redes son opinadores rentados y coordinados para hacer daño políticamente. ¿No le parece que eso debería de alguna manera ser discutido o regulado? Yo creo que es una discusión muy de esta época. Lo que vos planteás es que es la regulación o poder tener una mirada sobre la situación de las redes sociales. Y podemos encontrarnos con militantes, con gente fanática de una posición política, pero que pone su nombre, su apellido y se hace cargo de lo que dice y es una expresión. Otra cosa son los trolls, otra cosa es un intento de manipulación sobre situaciones que pasan en la sociedad. Ahí digo, poder diferenciar bien, uno puede estar o no de acuerdo con posiciones, pero si esa persona, e inclusive... sobre todo Twitter, se ha vuelto una red muy violenta y ahí a veces encontramos personas con nombre, apellido, de un modo muy violento, que tampoco está bueno, me parece, como construcción social. Pero lo dejo en otro sector, digo, bueno, es una persona que está expresándose de este modo. Un troll es otra cosa. Y ahí me parece que el peligro de la manipulación política, y que nosotros lo vimos muy claramente al gobierno de Macri, ya es otra instancia y eso sí también merece otro tipo de análisis. Bien, y no es censurar la libertad de expresión, sino cuidar la democracia. Bien, quedó clarísimo. Muchísimas gracias, diputada, por esta comunicación. Gracias a ustedes. Buenas noches. Adiós. Bueno, ahí vamos. Perfecto. Oiga. No. Clávame, vamos, pará un ratito, pará. Yo ya me quería ir a la Primero, playa. Atenti el musicalizador, no me confundan la musiquita, no.